en educación, ¿sí? Hacia dónde queremos ir y fundamentalmente cuál sería el camino para llegar a ese lugar a donde queremos llegar. ¿Les parece? Tenemos una hora de tiempo, creo que nos vamos a quedar corto por todo lo que queremos abordar, pero siempre estos espacios sirven también para abrir nuevas preguntas y para ayudarnos a pensar. Así que en esa línea arrancamos el primer bloque. ¿Dónde estamos? ¿Sí? ¿Dónde estamos en educación hoy, noviembre de 2020? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la pandemia en nuestras escuelas, con nuestros docentes, con nuestros directivos? Dicen que para arrancar todo proceso de cambio es necesario hacer un buen diagnóstico, pero no quedarnos solo en eso. Así que vamos a empezar por ahí. Freddy, ¿qué nos pasó en las escuelas? ¿Qué nos pasó? ¿Dónde estamos hoy, noviembre de 2020? Bueno, voy a hacer un preámbulo antes de eso. Me parece importante esta idea de conversar, ¿no? Que sea un conversatorio, porque la verdad es que una de las cosas que pasa en educación, que unos pocos hablan y muchos escuchan y en realidad resisten a lo que escuchan y siguen como si nada, digamos. Entonces me parece bueno, invito a que en el chat o levanten la mano a que conversemos, ¿no? Porque creo que es el principio número uno que tenemos que cambiar en educación, aprender a conversar y no hablar tanto, ¿no? No hablar tanto unos y escuchar otros. Hace poco en otro conversatorio me habían preguntado qué se puede hacer para adaptar el sistema a la nueva normalidad. Y a mí me sonó esa pregunta a el esfuerzo que tenemos que hacer para retraducir la escuela que teníamos en la nueva situación, pero que nos quedemos con la misma escuela. ¿Vieron como cuando uno se rompe algo en la computadora y entonces tenés que resetear para que la computadora siga como estaba, digamos? Y yo creo que estamos en un momento de un despiste generalizado, de un momento azaroso de que no saber bien por dónde ir y creo que es un feliz momento porque eso nos pone de cara a lo dramático de nuestro eje que es educar y a replantearnos las bases, las cosas importantes y las cosas superfluas. Y en ese proceso de transformar, o sea, de darle otra forma a lo que estábamos haciendo, forma en el sentido aristotélico, ¿no? Que era el eje de la forma era lo que daba sentido al contenido, a lo que ocurría ahí, ¿no? Para Aristóteles las cosas estaban en materia y forma y la forma era lo esencial. Yo creo que es eso lo que tenemos que pensar, que es lo esencial en este proceso educativo, volver a cuestionarnos para qué hacemos lo que hacemos. Y no solo para qué hacemos lo que hacemos, sino si lo que estamos haciendo tiene que ver con esa idea que tenemos, porque fácilmente podemos definir para qué hacemos lo que hacemos y seguir haciendo más de lo mismo, ¿no? A veces uno le pasa en la vida, yo quiero ser feliz y hace todo lo contrario. Entonces unir el deseo de para qué hacemos lo que hacemos con la práctica. Y para eso me parece que en estas circunstancias hay como unas eh, luces y sombras que tenemos que ver. Entre las luces yo creo que lo primero que vemos es que los pibes quieren ir a la escuela, quieren volver a la escuela, ahí hay algo que pasaba que estaba bueno. Yo puedo criticar mucho ese sistema, pero bueno, pero hay algo que los chicos piden más volver a la escuela que volver al boliche. No piden, no hacen manifestaciones por volver al boliche y hacen manifestaciones por volver a la escuela. Así que había algo en ese proceso socializador que yo lo quiero ver. A mí se me prendieron luces con eso. Después dijimos que los alumnos eran nativos digitales y nosotros éramos inmigrantes y que ellos tenían como, no sé, habían nacido con un chip en la cabeza y fueron los primeros que se cansaron de este proceso de digitalización. Digo, no, nosotros seguimos dando cursos y los pibes apagaron todas las máquinas. Acá tenemos, no sé, 100 personas y si abro una clase voy a tener 5. Y por más que le proponga lo que le proponga, o sea, los pibes se cansaron de esta lógica de enseñanza a través de este modelo. O sea, eso de homeschooling quedó como en otra era, no en esta. Hay algo en el encuentro humano que es valioso y creo que debemos rescatarlo, ¿no? Resulta que descubrimos que los seres humanos necesitamos a otros seres humanos. Y no lo necesitamos a través de las máquinas, lo necesitamos en la presencialidad. Y me parece que ahí hay
Eso es re revolucionario, pareciera, pero no sé, a mí me voló la cabeza. Después, creo que los sistemas educativos ocupan un lugar central en la socialización, fueron muy eficientes, con errores, con defectos, pero al final los padres no saben qué hacer con sus hijos en la casa y están pidiendo que la maestra venga a decir algo. A mí me ha pasado en reuniones decir que los padres me digan, por favor, habla con mi hijo. Entonces, pareciera que hay algo que está funcionando ahí y tiene que ver con lo humano. Y creo que hay que hacer una lupa en ese encuentro, hay que mirarlo con lupa ese encuentro. Y que la escuela es un gran articulador de política pública. Me parece que podríamos, en Argentina, que hicimos este aislamiento tan prolongado, creo que si la escuela se hubiese propuesto como un articulador, como un ordenador, quizás no se hubiese necesitado tanto tiempo de aislamiento, lo digo como hipótesis, pero más allá de esa hipótesis, lo que estoy pensando es que funciona, que los chicos en el jardín de infantes están mejor que en la casa. Pasa algo lindo ahí. Y el papá, como que en el mundo contemporáneo le excedió esa tarea educativa de sacarlo de su casa y volcarlo a la sociedad. ¿No? Tiene como la tendencia de encerrarse. También que el sistema educativo no puede dar respuestas solitarias, no puede dar respuesta solitaria a la escuela, no puede dar respuesta solitaria la escuela y la ciudad, no puede dar respuesta solitaria el sistema educativo sin el sistema de salud, sin el sistema social. No se le puede pedir a la escuela que resuelva todo, pero sí se puede desde la escuela resolver muchas cosas si se articulan las políticas públicas adecuadas. Me parece que es el momento de la escuela y es el momento de salud y que si lo sabemos aprovechar como para resaltarlo, nuestras profesiones y nuestros sueños de mejorar la educación pueden tener alguna viabilidad. Y vimos con sorpresa que los edificios escolares son un nodo y que hay que pensarlos distintos. Ayer en la charla de Trump se hablaban de aulas líquidas, bueno, pongámosle el nombre que le pongamos, pero tienen que dejar de parecerse hospitales para parecerse un centro cultural, a un lugar de encuentro, a una plaza, al foro griego, no sé, pensemos otra cosa, pero creo que los edificios, el contexto determina el texto y habría que empezar a ponerle algunas cosas ahí. Tengo como una lista de 40 más, pero me No, parece si no lo vamos a creo que dejar. hasta acá está bien. Sí, la idea es focalizar en este primer diagnóstico para después pensar hacia adelante, ¿no? Pero tenemos que pararnos un momento. Pablo, Sergio, Pablo, algo que quieras aportar a esta mirada de Freddy sobre dónde estamos hoy, ¿sí? ¿Qué aprendimos? ¿Qué nos está pasando? Y después, Sergio, para pasar luego al segundo punto hacia dónde vamos. Pablo, algo que te parezca para agregar. Podés desmutearte. Si movés, ahí está. Sí, ahí está. Bueno, sí, Freddy monopolizó las conclusiones y yo voy a alinearme con él. Lo único que voy a hacer es tratar de ponerle un poquito mis palabras para darle algún matiz. Yo coincido con la idea de Freddy de que todo este caos social que produjo con la pandemia trajo para la escuela algunas confirmaciones que probablemente desde el punto de vista del narcisismo institucional estábamos necesitando, ¿no? Hasta antes de la pandemia, cualquiera que enunciase la tesis de que la escuela podía desaparecer tenía alguna credibilidad casi en cualquier forma. Y si la pandemia no acabó con la escuela, yo creo que por lo menos tenemos 200 años garantizados. Eso no sé si es necesariamente una buena noticia, pero eso es una noticia que nos permite pensar en una perspectiva histórica un poco más larga. Yo veo una gran confirmación del sentido social de la escuela y del lugar social de la escuela. Y yo la verdad estaba preocupado por eso. Todas las otras alternativas quedaron absolutamente perdidas. Una de ellas se posicionó. La escuela digital, ni el homeschooling,
ni otros modelos escolares que circulaban por ahí, abandonaron su lugar absolutamente minoritario y continuaron en esa línea. La otra cosa que me parece que es bueno que hayamos confirmado es que la escuela, más allá de que necesitó una situación de estrés máximo, es capaz de hacer sus cosas de otra manera. Creo que todos nos preguntábamos si éramos capaces de hacer las cosas de otra manera. Aprendimos que por las buenas no, pero por las malas sí. Pero yo que camino mucha escuela, visito mucha escuela, prácticamente no hay escuela que haya desistido. Quiero decir, la resiliencia de la escuela para hacer las cosas de otra manera es casi total. No hay escuela que diga, yo abandono, me voy, y esto no es posible para mí. Y profesores jóvenes, profesores viejos, profesores con más destrezas, con menos destrezas, más preparados, menos preparados, con más recursos, con menos recursos, todos aceptaron que ante una situación así exigía una transformación. Y esa transformación la encararon. Algunos con más éxito, otros con menos éxito, pero no me importa el éxito, me importa la actitud. Y creo que la actitud tiene muchísimo valor. La tercera cuestión que a mí me alegra, aceptando los límites que Freddy pone, es que el sistema educativo, la cultura educativa, probó de alguna manera una cosa que la sociedad ya había probado, pero que el sistema educativo, que siempre lleva un retardo, parecía no haber aprobado, que es que la tecnología sirve para algo. Yo coincido con Freddy, es que hay un hartazgo con la tecnología, no todos se sustituyen en ambientes tecnológicos, no es muy deseable tener solo una escuela digital, pero lo cierto es que la tecnología resolvió una cantidad de problemas y es eficiente para esa cantidad de problemas. Y nosotros estábamos preguntándonos si la tecnología tenía algo que aportarle a la educación. Y yo creo que esa pregunta también es inútil de acá. Hay aspectos donde la tecnología ayudó mucho y ayudará mucho a que tengamos escuelas mejores. Dicho esto, voy a poner dos cosas en negativo y le voy a pasar la palabra a Sergio, de este proceso de a dónde estamos hoy. Sin antes decir, Ivana, que la pregunta ¿dónde estamos hoy? Hubiera tenido de mi parte una respuesta mucho más agria si me la hubieras hecho en febrero. Hoy estoy mucho más optimista que hace 9 meses, en términos de dónde está hoy la escuela. Y las cosas negativas que veo es que creo que todos probamos que la escuela no produce alumnos con autonomía y que por lo tanto la distancia, la imposibilidad del control creó un caos actitudinal y sometió a muchísimos alumnos a una situación de desesperación porque no tiene herramientas de gestión de su propia autonomía, o por lo menos fue muy cruenta la adquisición de esa autonomía. No preparamos a los alumnos para eso, y muchas veces ni siquiera a los profesores para eso. Y la autonomía me parece que quedó, como Sergio puede hablar más de la autonomía, porque es un experto en autonomía y la escuela de él tiene muchísimo trabajo sobre la autonomía, pero la autonomía como efecto del sistema educativo es una deuda, claramente una deuda. Y la segunda cuestión, que lo hablábamos el otro día por teléfono con Freddy, es que la escuela probó que vale fuertemente en lo que ella pone de menos en valor de sí misma. Quiere decir, la escuela cuando se presenta en sociedad dice que es una escuela que te garantiza el conocimiento, que te permite acceder al mundo del conocimiento. En Brasil todo este tema de acceder a las universidades, pero no fue eso lo más valioso de la escuela en la pandemia. Lo más valioso de la escuela en la pandemia tiene mucho que ver con eso que Freddy trajo, ¿no? Con el momento de encuentro social, la organización social, la circulación cultural, la construcción de las relaciones. Y la escuela habla poco de eso. Es más, en nuestra jerga se llama currículum oculto, ¿no? Y el currículum oculto es el verdaderamente importante de los currículums. Y yo hacía una experiencia con exalumnos de la escuela de Sergio y los exalumnos contaban que lo más maravilloso de la escuela de Sergio era el currículum oculto de la escuela de Sergio. Es decir, el currículum secundario, que es el currículum primario, que es la experiencia vital que la escuela te permite tener y las reglas de la administración de esa experiencia social. Bueno, me callo por acá y les devuelvo la palabra. Vamos a escuchar.
A Sergio. Ah, Sergio. Muy bien. Sergio, sabemos, sí, le contamos a la gente que sos un innovador, que tus escuelas trabajan con un sistema de proyecto. Nos detenemos un segundo a qué mirada tenés, de dónde estamos, así después avanzamos hacia la otra mirada, hacia dónde vamos. ¿Cómo ves hoy la escuela, los docentes, la educación? ¿Qué hizo esta pandemia? ¿Dónde estamos hoy? Ah, bueno, primero debo decir que no comprendo todo lo que Fred y Pablo dijeron, entonces si hay algún lapsus, me perdonen, porque comprendo cerca de 80%, entonces hay una parte que se pasa. No te preocupes. Pero yo voy a contestar esta pregunta, ¿dónde estamos? De una forma más amplia. Yo creo que continuamos en el siglo XVIII. Eso es donde estamos en términos de educación, porque las escuelas continúan trabajando de una forma que hacía sentido durante la Revolución Industrial, un poco después, pero que no hace más sentido hoy, con pandemia o sin pandemia. Yo creo que la pandemia simplemente trajo la escuela adentro de las casas de las personas. Y muchos padres tuvieron la oportunidad de percibir el absurdo que es lo que la escuela hace con los hijos. Les poner siempre en una posición de objetos con poca oportunidad de participación real, con poca oportunidad de escoger, cumpliendo órdenes, aprendiendo, no sé si aprendiendo, pero recibiendo informaciones que muchas veces no tienen mucho sentido para los chicos y los jóvenes. Y eso vino más para cerca de los padres, las familias. Pudieron percibir que lo que se pasaba con ellos cuando eran estudiantes, 20, 30, 40 años pasados, es lo mismo que se pasa hoy. Y claro que la enseñó algunas cosas que son interesantes, como el uso de la tecnología y la prueba que la escuela puede sí cambiar a veces rápidamente, pero para cambiar de verdad, cambiar en realidad, es necesario mucho más, mucho más. Es necesario llegar a la base, a los fundamentos, a la esencia del concepto de educación. ¿Qué es educación? ¿Para qué sirve la educación? ¿Cuál es el rol de la escuela? Estas preguntas tienen que ser contestadas si intencionamos verdaderamente pensar en una cosa que haga más sentido. Y para mí, el facto de hoy estarmos en la pandemia y estarmos utilizando algunas estrategias que no utilizábamos antes, es un cambio parcial, es una cosa que no es un cambio fundamental. Entonces, y para mí me interesa el cambio fundamental, porque ya se sabe que lo que se hace hoy en términos de educación no habla más, no dialoga más con la juventud, con esta generación de chicos y jóvenes. Entonces, tendremos que pensar en cómo recuperar este diálogo, esta coherencia entre lo que es la escuela y que las aspiraciones existen. Sí, sí, aspiraciones, sí. Las aspiraciones de los jóvenes y de los chicos y chicas. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo la escuela significativa para ellos.
no se puede pensar que la escuela sea una obligación y solamente una obligación a donde los chicos van porque todos los días, todas las semanas, por años y años y años y estén allá muy interesados en el recreo porque es el tiempo en que hacen lo que quieren y se encuentran con sus amigos libres para poder charlar, para poder abrazar, para poder correr, y que en todo el resto del tiempo estén en una posición pasiva, recibiendo cosas que no hacen sentido. Entonces, yo creo que eso, disculpen, es una visión mala, pero yo creo que es verdadera, porque ¿cuántos chicos hoy odian a la escuela? Porque la escuela no significa nada para ellos. Entonces, es nuestra obligación, todos nosotros ya fuimos estudiantes, todos nosotros ya tuvimos experiencias cuando éramos estudiantes de pensar, eso no hace sentido, ¿para qué es eso? ¿Por qué estoy a estudiar eso? No hace sentido ninguno. Que esta escuela no es un sitio que me dé placer, no es un sitio que me traiga ganas de estudiar, de pesquisar. Entonces, si cuando éramos chicos percibíamos eso, ¿por qué ahora que no somos chicos más y podemos cambiar algo, continuamos a hacer lo mismo? Yo creo que nuestro desafío es, vamos a hacer una prueba de aquellas cosas que nosotros mismos percibíamos que no estaban bien cuando éramos chicos. Ahora está en nuestras manos y este es el desafío que tenemos ahora. Gracias, Sergio. Ya nos anticipaste algunas herramientas de lo que hay que cambiar, pero trajiste algo que me parece que es fundamental, ¿no? Para generar cambios, para pensar hacia dónde vamos, hay que pensar primero en qué es educar. Me parece que ahí deben empezar los debates profundos dentro de las instituciones educativas, acordar y pensar en comunidad qué es educar. Y en ese marco, y pensando en el título de la charla y en estas postales del futuro, Pablo, pensar en un concepto de educar y en pensar la escuela a 10 años, rememorando qué tiene que quedar de lo que se aprendió en esta pandemia, qué hay que cambiar, qué hay que recrear, qué innovar. Si tendrías que sacar una foto de la escuela dentro de 10 años y vos estás ahí, contarnos ¿cómo es esta escuela? ¿Qué dirías? ¿Sí? ¿Cómo serían sus aulas? ¿Qué se enseñaría? ¿Qué de todo esto que fuimos aprendiendo tiene que quedar? ¿Qué se sacaría? La primer postal del futuro, Pablo, te invito a describirla. Es divertido, porque bueno, Sergio y yo trabajamos juntos, ¿no? Entonces, mi opinión no es del todo objetiva, pero la verdad que la postal de la escuela del futuro es la escuela de Sergio. Y esa es la razón por la cual estamos trabajando juntos. Sergio construyó una escuela absolutamente singular, completamente singular. Pero no singular en ella misma, sino singular porque se recorta del perfil estándar de las escuelas de una manera categórica, completamente categórica. Voy a hacer 2 o 3 reflexiones sobre eso. La primera cuestión importante, me parece a mí, es que es una escuela que se constituye a las espaldas de la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que los conceptos fundantes y estructurales de la escuela La Serra, que es la escuela de Sergio, son incompatibles con los conceptos que estructuran la escuela actual. Esto con Freddy también lo hablamos muchas veces. La escuela no es que tiene que evolucionar, que sería un proceso difícil pero posible, es que se tiene que transformar. Y transformarse quiere decir hacer las cosas exactamente al revés de cómo las hace. Con lo cual es un esfuerzo cultural casi insoportable. La metáfora que usamos con Sergio es la metáfora del río. Nosotros decimos que la gran mayoría de las escuelas está de un lado de un río y la escuela de Serra está del otro lado del río.
Lo que pasa es que las escuelas clásicas no perciben que hay un río en el medio. Y ese río es la refundación de la escuela. Para mí, en lugar de la evolución de la escuela, hay que hablar de la refundación de la escuela. Para que Sergio lo puede contar mejor y lo cuenta mejor, de hecho, pero la escuela de Sergio no tiene salones de clase, la escuela de Sergio no tiene profesores, la escuela de Sergio no tiene grupos, no tiene grados, no tiene un currículum estándar, no tiene un modelo de evaluación clásico, en fin. Definiendo así, digo, para no tener todo eso, tenés que haber desconstruido la escuela. Y la desconstrucción de la escuela, a mi criterio, no está garantizada. Entonces, si me das 10 años, te puedo decir que es poco o mucho, porque en el fondo lo que hace falta es un quiebre. Y ese quiebre, el tiempo no lo garantiza, ¿no? Lo garantiza... No tiene que ver con el tiempo, bien. No tiene que ver con una serie de circunstancias que no sabemos si se producirán o no, y un esfuerzo por difundir ese modelo, esos modelos como los que Sergio construyó, ¿no? Con mucho cuidado y con mucho detalle, además. Bien. Freddy, acá Pablo trae como varias palabras, ¿no? Le proponemos pensar la escuela hacia adelante y él dice, hay que refundar, hay que transformar, no es evolución, es de construir. ¿Qué pensás de esto, de estas postales hacia adelante? Después vamos a hablar con Sergio que nos cuente, me estoy pensando, una escuela sin profes, sin aulas. Sergio, después nos tenés que decir cómo es eso, pero Freddy, ¿cómo ves estas palabras que nos trajo Pablo en ese camino hacia adelante de la escuela? A mí siempre me pasa con Pablo lo mismo. Yo coincido en los diagnósticos y 100%. Y después, a la hora de pensar, digamos, cómo implementar, uno ahí empieza a pensar alguna otra cosa. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es, y Sergio lo dijo y coincido, es por qué hacemos lo que hacemos. O sea, cuál es el rol fundamental de la escuela, ¿no? ¿Por qué un adulto se para frente a un niño a decir, te voy a educar? ¿No? Porque es eso. Es un adulto que se para frente a un niño y dice, te voy a educar. Digo, a mí hay una frase de Hannah Arendt que a mí me encanta, y la traje porque sabía que la iba a usar en algún momento. Dice, al emanciparse de la autoridad de los adultos, el niño no fue libertado, sino sujetado a una autoridad aún más terrible y verdaderamente tiránica, la tiranía de la mayoría. En todo caso, lo que resultó fue que los niños fueron excluidos del mundo de los adultos. Ellos se encuentran entregados a sí mismos o bien entregados a la tiranía de su propio grupo, en contra del cual, dada su superioridad numérica, ellos no pueden escapar para cualquier otro mundo, ya que el mundo de los adultos se les ha sido interdictado. La reacción de los niños tiende a ser o bien el conformismo o bien la delincuencia juvenil y frecuentemente una mezcla de ambos. Lo que me parece es que yo coincido que la escuela atrasa, eso y los que me conocen lo digo siempre. La forma de modernizar la escuela no es que el adulto se retire de ese proceso, es que el adulto cumpla su rol, que es educar, digo, es como y que mire al niño en ese proceso de educación y que mire las necesidades del niño y que la lleve, del niño, del joven, y que la lleve a desplegar su propio destino, no el del adulto, sino el del chico. Ese es un proceso que nosotros no lo hacemos. A veces nosotros nos quejamos de los niños y yo siento que es como el médico cuando está en una sala de guardia y se queja de los que vienen a la sala de guardia, o sea, porque vienen enfermos, porque vienen como vienen, y el chico viene como viene, y ahí lo que se necesita es un saber profesional, y lo que no hay es un bagaje, un corpus, una teoría y una práctica coherente con los avances de la pedagogía y de la ciencia en relación a la profesión. Entonces uno lo que hace, te cuenta la receta de la abuela, es como curar al chico con cataplasma, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, esas cosas que hacían antes los abuelos, es curarlo con como si fuéramos curanderos, o sea, no aplicamos saber sobre lo que estamos haciendo. Y ese creo es el error más grande de la escuela. Yo creo que la escuela tiene que empezar a estudiar.
tiene que ser un centro que aprenda, tiene que estudiar pero no viviendo una esquizofrenia entre la teoría y la práctica, tiene que hacer de la práctica una teoría. Tiene que bancarse, construir ese propio proceso de aprendizaje. Sergio se cruzó el río a nado y le fue bien. Pero lo que a mí me parece que nosotros, digo, para hacer algo viable, tenemos que empezar a construir comunidades de aprendizaje. Porque si no, el peligro que tenemos es que seamos la excepción. Y es lindo, narcisísticamente lindo, pero socialmente no es significativo, digamos. De hecho, ninguna, digo, están las escuelas Waldorf, las escuelas, y esto no contagia. Yo creo que sí puede contagiar empezar a construir modos de que la escuela se entienda como un centro de educación. Yo creo que hay que pasar de concebirse de una institución que enseña a una institución que aprende. Y cuando hacemos esa concepción, todos los adultos que estamos ahí vamos a estar comprometidos en mirar a los niños y mirar a los jóvenes y hacerle una propuesta hipotética de realidad, del mundo, lo que creemos, en discusión, si se quiere, pero una propuesta. Hay que cruzar el río, Freddy, ¿o no? Dice hay que ir cruzándolo, hay que ver cómo lo cruzamos. No, Freddy y Ivana, Sergio nació del otro lado del río. Claro. Bueno, esa es otra que ahora nos va a contar Sergio, ¿sí? Vamos avanzando entonces en que en realidad hay que transformar las escuelas. La pandemia nos puso sobre la mesa esta necesidad, ¿sí? Hay que cruzar el río, hay que repensar estructuras profundas, qué entendemos por educar. Y bueno, Sergio, nos están hablando tanto de tu escuela. Evidentemente, Pablo dice, no se necesitó la pandemia para transformar. Sergio ya pensó en un modelo que es la escuela del futuro. ¿Nos podés pintar una postal de tu escuela? 3 cuestiones concretas que hacen que tu escuela sea distinta a las demás. No sé si me entendés bien, si me fui clara, Sergio, con la pregunta. Estás muteado. Si estás con el micrófono apagado. Ahí está. ¿Por qué tu escuela es diferente y por qué Pablo dice que si miramos hacia adelante, tu escuela ya está en el futuro? Es la primer postal del futuro. ¿Qué tiene de distinto? Bom, primero tenemos claro cuál es el rol de la escuela. Para nosotros comprendemos que la educación y por consiguiente la escuela tiene 4 objetivos principales. El primero es contribuir para ¿cómo se dice? Desabrochar, Pablo. Para desplegarse, para que los alumnos se desplieguen. Para que despliegue los potenciales de los estudiantes. Ninguno de los estudiantes que llegan a nuestra escuela es una cosa vacía. Todos tienen habilidades, talentos, potenciales que traen consigo. Entonces, la escuela debe ser un lugar donde eso se pueda crecer. Y la mayoría, no puedo decir eso, pero muchas escuelas hacen el contrario. Contribuyen para que eso se abafe, eso aplaste. Sí, este es uno. El segundo objetivo es garantizar que los estudiantes se apropien del conocimiento que la humanidad desarrolló en los últimos miles de años. Claro que no es posible que ellos se apropien de todo, pero es sí posible que se apropien de la esencia de los pilares de este conocimiento para que tengan una mirada inteligente, profunda sobre la realidad. La tercera misión de la escuela es ofrecer a los estudiantes experiencias ousadas, instigantes, ricas, que los quiten de la zona de conforto y los lleven a comprender que el mundo es muy más ancho de lo que piensan.
sacarlos de la redoma en que viven. Y el cuarto objetivo es traer a su conciencia que son seres capaces de contribuir para la transformación de la sociedad de una manera positiva, para que el mundo futuro sea mejor que el mundo presente. Esos son los 4 grandes objetivos que tenemos. Entonces, toda la escuela se construye para que eso pueda ser alcanzado. Entonces, por ejemplo, nuestro currículo atribuye un peso muy grande para las artes. Todos nuestros estudiantes tienen música, danza, teatro y plásticas. ¿Sí? Artes plásticas. Desde el infantil hasta la enseñanza mediana, el secundario, se dice, ¿cierto? Sí. Además de la educación física tradicional, que la nuestra no es tan tradicional, pero tenemos en cada ciclo, porque no tenemos grados, pero ciclos de 3 años en que los estudiantes están juntos, tenemos también una práctica corporal asociada a la educación física. Entonces, un chico que empieza a estudiar con nosotros con 6 años de edad y se quede hasta la final de la secundaria con 17 años, tendrá 3 años de capoeira, que es una arte brasileña y de origen africana, 3 años de Sichuan, 3 años de Aikido y 3 años de yoga. Y eso no son cosas extras, como en muchas escuelas se ponen como cosas después de las horas de escuela. No, es parte del currículo normal. Para nosotros el yoga es tan importante cuanto la matemática o la geografía. ¿Por qué? Porque comprendemos, y esta es la segunda razón, comprendemos en nuestro alumno, con nuestro estudiante, como un ser que está en las manos de la escuela, no como una cabeza. Y la mayoría de las escuelas mira la cabeza de los estudiantes y se olvida que es un ser complejo, que tienen otras dimensiones. Entonces, nosotros estamos interesados en el desarrollo de su sensibilidad de percepción, en su creatividad de expresión, en su sociabilidad, en su conciencia de su capacidad física y sus límites también, que sea también una persona emprendedora, que sea una persona que tenga valores éticos importantes. Entonces, miramos a este chico como una cosa muy grande y muy compleja. Tercera diferencia, comprendemos que cada uno es uno y cada uno tiene el mismísimo derecho del otro de tener en la escuela una experiencia rica y significativa. Y eso solo es posible si miras cada uno como una persona exclusiva. Y no se puede hacer eso en una clase que tiene 30, 40 estudiantes y un maestro, porque es imposible que dé atención individualizada en un grupo. Entonces organizamos la escuela de una otra forma. Por eso no hay clases con el profesor hablando y el chico escuchando y haciendo registros. No hay eso allá. Hay una otra forma totalmente distinta de trabajar. Hay maestros, sí, pero ellos no están en la frente, porque el facto de estar en la frente y demostrando que pueden todo, determinan todo, quieren todo, eso hace a los estudiantes comprender que él estudia para el maestro, para el profesor, y no para sí mismo. Allá el profesor está por detrás de los estudiantes, como un apoyo. Cuando el estudiante demanda, el profe llega en su mesa y
y le ayuda en lo que necesite, pero cuando él demanda. Entonces, con eso, él también puede asumir la frente de su proceso de aprendizaje, de comprender que estudia para sí mismo. Y por fin, toda la escuela es hecha, preparada de una forma a facilitar con que los estudiantes comprendan que ellos son los principales responsables por su trayectoria. Sí, trayectoria. Muy bien. Por su suceso. Entonces, desde, por ejemplo, cuando en la escuela no hay, ¿cómo es que fala sirene, Pablo? ¿Con qué se fala qué? Sirene, campainha, apito. Timbre. Timbre. Timbre, que suena para el empiezo de las clases, para el empiezo del recreo, para el término del recreo, para el término de las clases. Eso, porque eso es un mensaje a los estudiantes de que esa responsabilidad no es de nadie que no él mismo. Él tiene la obligación de estar en sus actividades puntualmente. Entonces, no hay alguien que va a premir un timbre para eso. Él debe controlar el tiempo. Y como hay miles de dispositivos que ayudan a los estudiantes. Por ejemplo, nuestra biblioteca. En toda escuela hay una biblioteca y hay un bibliotecario que a quien el estudiante pide un libro y coge el libro y lo entrega. No, allá el propio estudiante escoge el libro que desea, hace la lectura óptica del libro, haciendo a sí mismo el empréstimo, y después cuando termina de leer el libro, vuelve a la escuela, hace la devolución de aquel libro, él mismo. ¿Por qué? Porque este es un mensaje de que nosotros deseamos una relación de confianza con ellos. Es una escuela donde prácticamente no hay puertas cerradas. Todo está abierto porque es importante. No se puede pensar en una educación que no se construya sobre relaciones de confianza. Como si yo cierro todo, paso la clave, todo, ¿qué estoy diciendo a mis alumnos? Yo no confío en ustedes. ¿Y qué educación se puede hacer en esta fase? Yo no creo que se pueda. Entonces, hay muchos otros dispositivos, todos para fortalecer esta idea de confianza, de autonomía y de protagonismo del estudiante en relación a su propio camino. Gracias, Sergio. Muy bien, muy claro, muy claro. Bien, nos está corriendo el tiempo, Dios mío. Sergio nos pinta un modelo de escuela, sí, maravilloso. En principio, objetivos bien claros y trabajar en función de esos objetivos, pero trae nuevamente a escena algo en donde Pablo y Freddy estuvieron charlando hoy. Por un lado, traen a los estudiantes como protagonistas y a la autonomía del estudiante, algo que Pablo hoy decía que era una deuda que tenía la escuela, y por otro lado, para generar todo esto, un docente con ciertas particularidades y que trae alusión a lo que decía hoy Freddy, esta necesidad de generar la escuela que aprende, comunidades de aprendizaje docentes. ¿Cómo se hace entonces para pensar hacia adelante en una escuela que desarrolle autonomía, que genere habilidades, que tome todo lo que aprendimos en la pandemia, que sea un lugar donde todos aprendan y que aprenda también la propia institución? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Freddy, Pablo, ¿qué se hace para esta postal hacia adelante? Freddy, ¿querés que empiece yo o querés ir? Bueno, dale, Nos empezamos. queda muy poco tiempo, así que imaginen Voy a ser breve, Ivana. bien, ¿cómo hacemos para transformar estas escuelas? Yo tengo, Sergio sabe, y estamos trabajando con esa lógica. Yo creo que en los próximos 10 años, si queremos tener una escuela mejor, habrá que cerrar el 50% de las escuelas y abrir 50% de escuelas nuevas.
que solo el 50% de las escuelas tiene capacidad cultural de transformación, el otro 50% habrá que abrir una escuela al lado, en la casa de al lado. Porque no hay manera de transformar la cultura. Ese ejemplo que Sergio trajo de la confianza es un ejemplo absolutamente contundente y por otro lado de detalle, ¿no? El hecho de que alguien, la institución emite un mensaje de primero confío en ti y luego desarrollo tu responsabilidad, es un mensaje que las escuelas no dan, como los militares no dan. Las escuelas tienen poquísima confianza en sus alumnos. No hay gestos de confianza, hay gestos de desconfianza, más agresivos o menos agresivos. Transformar eso es un lío, porque está absolutamente implícito en los dispositivos. No está explícito en los dispositivos. No hay un dispositivo que dice que fue creado para generar desconfianza. Entonces hay que trabajar tan profundamente en el dispositivo y desmontarlo desde el punto de vista de su ética profunda, que a veces ese trabajo hecho por las propias estructuras de gestión de las escuelas no funciona, no rueda, no anda. La escuela de Sergio, para un buen dato, es la escuela más visitada de Brasil por personas de otras escuelas. Sergio gasta 60% de su tiempo en atender gente de afuera. Ahora, no la mayoría, voy a exagerar, 97% de las personas que visitan la escuela sale fascinada y después no hace nada. Porque no se puede hacer nada parcialmente. Es decir, no te podés llevar de Sergio la tutoría, o no te podés llevar de la escuela de Sergio lo que hace con el patio o poner capoeira. Tenés que llevarte el modelo. Y cuando te llevas el modelo, tenés que ponerlo muy en tensión con la base cultural y los paradigmas implícitos. Entonces no funciona. Pero por eso la escuela es tan radical. Y con Sergio venimos hablando de que hay que acentuar la radicalidad, ¿no? Una escuela que el profesor es a demanda en lugar de en oferta. Una escuela que tiene salones de 100 personas y no tiene frente. Una escuela donde la ruta de aprendizaje es absolutamente individual por alumno y la arma como quiere. Una escuela que tiene tutorías en lugar de disciplinas. Y una escuela absolutamente abierta, donde los alumnos pueden traer al patio a sus amigos que no asisten a esa escuela. Es casi una plaza en varios momentos del día. Todo eso es muy complicado de hacer y no funciona si no se lo hace todo junto. Entonces yo creo que estamos ante un modelo de fricción y con muchos costos en la transformación. No es gradual y no es orgánico. Hay que pasar mucha gente a retiro, hay que pasar muchas escuelas a retiro y hay que fundar nuevas. No todas, pero muchas. El río es bravo, tiene mucha corriente y tiene una cantidad de animales malos. Así que cruzarlo a nado solo para los más jóvenes y fornidos. El resto se puede quedar en el camino. Ay, Pablo, Freddy, ¿cómo cruzamos este río? No sé, Pablo dice cruzarlo de una manera, ¿qué pensás vos? Y vamos redondeando. Sabemos que tenemos que cruzar, que tenemos que innovar, muchas alternativas. Freddy, ¿cómo hacemos? No, a mí lo que más primero te felicito, Sergio, me gusta mucho la propuesta, me parece que lo más interesante, y Pablo también, ¿no? Que vaya ese proceso y lo conozco mucho, más interesante es empezar a ser coherente entre lo que creemos y hacemos, eso me parece fundamental. Y no claudicar en esa lucha. Pablo es de las luchas radicales y yo creo que el castillo se toma de a poco y por asalto, pero bueno, es como una mirada diferente, ¿no? A mí me parece que lo que tenemos que lograr es primero saber hacia dónde queremos caminar, esto es fundamental, y después tener la valentía de caminar hacia ese lugar. Tomar conciencia que la educación tiene procesos interconectados, que no se puede hacer, y eso coincido, no se puede hacer, le pongo capoeira y ya está, y sigo con la estructura. Me parece que hay que ir al nodo central, y el nodo central en las escuelas está articulado por espacio y tiempo,
y hay que cambiar ese espacio y tiempo. Eso es verdad. La novedad que tuvimos en la pandemia fue que cambiamos espacio y tiempo. Y ahí apareció como otra cosa nueva, y creo que hay que profundizar cómo desarticular ese espacio y tiempo de las escuelas, el timbre, esas rutinas bastante parecidas a las fábricas, y cómo hacerla más humana, ¿no? Esto me parece que coincido. La enseñanza es un proceso complejo, es un proceso humano, cultural, tiene consecuencias individuales, consecuencias en la vida. No se hace, no es que yo hago otra cosa y con eso voy a educar a un pueblo, digamos. Se necesita un pueblo para educar a un pueblo. Entonces ahí me parece que yo no seguiría a 3 o 4 elegidos, sino que haría una comunidad que piense distinto y ayudaría a que esa comunidad se arme. Y si me preguntás cómo deben ser la escuela, me parece que tiene que ser lo más parecido a la Semana Internacional que acabamos de vivir, donde vimos chicos hiperconectados, hiperactivados, hiper emocionados, queriendo participar, queriendo ser, queriendo encontrarse con otros. Una escuela tal cual dijo Sergio, que no esté encerrado en este mundo, fue el primer principio que puso, sino que entienda que uno es ciudadano del mundo y en ese sentido co-constructor de lo que ocurra y responsable de lo que hace. Me parece que hay que ser coherentes también a nivel ecología, entre la escuela y lo que hace y lo que produce, y en ese sentido tenemos que ser más responsables. Yo soy más esperanzador. A mí me gustó mucho ver a los docentes cómo salieron adelante. Lo hicieron mal, lo hicimos mal, y dimos mucha tarea, pero salimos con una pasión que habría que encaminar por ahí, habría que pensar, habría que construir juntos, pero yo valoro ese trabajo. Y lo tercero, creo que así vieron como cuando uno está, cuando uno va a un empleado que pervierte su función, va a comprar algo y el empleado te atiende mal. Y vos decís, a ver si es lo que tenés que hacer, ¿por qué me lo haces mal? Digamos. Una vez le dije en un negocio, digo, ¿sabés quién soy yo? Y me miró y dice, ¿quién es? Soy el cliente, la razón de ser de tu vida. Y me parece que nosotros deberíamos pensar lo mismo de los alumnos, en la centralidad de lo que hacemos. Y en ese sentido tenemos que pensar si esto, y eso coincido con Sergio, si lo que hacemos sirve o no sirve. Y entonces ahí tenemos que decidir si claudicamos para el lado del sistema o claudicamos para el lado de la funcionalidad de lo que hacemos. En síntesis, me parece que la escuela hoy, en este momento, en general, tiene una oportunidad, va a querer volver a lo que era antes. Me parece que el modelo de Sergio, de coherencia entre el objetivo de la escuela y lo que hace, es lo más rico que vi en el último tiempo. Me parece que nosotros, no sé si es eso exactamente lo que hay que hacer, pero sí hay que tener esa coherencia entre lo que creemos que es educar, qué le vamos a proponer a los alumnos, entre nuestras convicciones profundas y cómo las traducimos. Y cómo armamos una comunidad que piense eso, que lo construya. Ayer en la charla de la Fundación Trumps, pensando en la innovación, dijo, para que haya una innovación tiene que percibirse una necesidad. Y yo creo que percibimos la necesidad claramente de lo que estamos haciendo. Desconecta a los alumnos, no les interesa eso. Bueno, hagamos esa necesidad. Quedó, sí. Freddy quedó, Freddy, se tildó un poquito tu última frase. Nada, y que hagamos esa necesidad un proyecto coherente, y yo lo pienso para mí y lo imagino para cada escuela, que cada institución lo empiece a construir mañana, entre la necesidad que descubre de cambiar y la coherencia que va a tener que hacerlo para implementar lo que tenga que implementar. Bien.
Tenemos muy poquitito tiempo. Me gustaría que los tres puedan cerrar. Tendríamos para debatir y para pensar, pero creo que todos coinciden que tiene que haber una coherencia profunda, como dijo Freddy, en objetivo y acción. Pero tiene que ir algo más profundo todavía, que es tener claridad en lo que significa educar en estos tiempos, ¿sí? Hoy Sergio decía que se educa desplegando al máximo el potencial de nuestros estudiantes, haciéndoles sentir que valen. Me gustaría que los tres pudieran cerrar estas postales hacia adelante, definiendo en muy pocas palabras qué es educar para ustedes, porque creo que a partir de ahí se abre todo el camino para que cada uno después, con ese concepto... Entendiendo sus posibilidades y sus límites y ayudándole a traer afuera el mejor de sí. Y hacerlo, empoderarlo para que comprenda también su rol en el mundo, en la sociedad. Bien. Pablo. El otro día escuché una metáfora que me pareció que puede ayudarnos acá. Decía, vamos a suponer que hoy a nosotros nos aprueban que vamos a ser atletas olímpicos en Tokio. Pero con el único detalle es que no nos dicen en qué disciplina vamos a competir. Solo nos lo dirán 5 minutos antes de comenzar la Olimpiada. Entonces la pregunta que se hacía el conferenciante, me parece bien, es si yo fuese el preparador de un atleta que va a competir en Tokio, pero no sabe en qué disciplina va a competir, ¿en qué invierto mi tiempo de ahora a Tokio? ¿Cómo lo preparo si no sabe en qué va a competir? ¿Cuáles son esas competencias generales que le serán útiles a la hora de jugar al fútbol, nadar, hacer esgrima o hacer clavados? Y me parece que educar es encontrar esos elementos más allá de la aplicación, esos elementos constitutivos que te fortalecen independientemente de si vas a ser ingeniero, abogado, argentino, brasilero, tecnólogo o tecnócrata. Si encontramos esas variables estructurantes, me parece que vamos a rediseñar la educación. Bien, Freddy. Voy a decir algo general y después algo más concreto. Yo creo que la función del docente es acompañar a los jóvenes, a los chicos, a hacerse cargo de su propio destino, ¿no? A dar respuesta a la realidad teniendo en cuenta todas sus facetas. O sea, no ideologizar la realidad, sino mirar la realidad en su complejidad y ayudarlo a mirarla y a dar respuesta. Creo que educar es educar el corazón, la cabeza y las manos. Creo que eso sería, y ese sería el rol de la escuela, ayudar a formar, a dar forma en el sentido aristotélico de la cabeza como espacio para pensar, para pensarse, para mirar, para levantar la mirada, el corazón para tener la emotividad justa y la empatía y la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de construir una sociedad mejor, y las manos para hacerlo. Bien. Bien, la verdad, un placer escucharlos. Nosotros queremos cerrar invitando también al público a pensar qué significa educar para ustedes, ¿sí? ¿Cómo se pone de manifiesto eso en cada una de esas escuelas? Y si alguno se anima en el chat, poder contarnos cómo imagina esta postal hacia adelante de su propia escuela con este concepto de educación. Había una pregunta, Ivana, perdón, sí. De Claudia Rojo por ahí que la vi que estaba buena, era para Sergio, estaba por acá. Sí, ¿Cómo otra, sí, algo a nivel... Para que la buscamos. Aprovechamos para saludar a Claudia. De escuela, había una. ¿Cómo sería la formación docente inicial? ¿Cómo sería la formación docente inicial en el modelo de escuela de Sergio y de Pablo, ¿sí? Y había otra más. ¿Qué riesgo corremos las escuelas al promover la deconstrucción y descentralización de las políticas educativas a partir de la evidente desigualdad que ha desvelado la pandemia no solo en Latinoamérica, sino mayormente aquí? Bien, hay dos preguntas, el chat está abierto para hacer algunas más y para invitarlos a pensar, así que Sergio, Freddy, las preguntas están dirigidas. Vamos a la primera, ¿sí? ¿Cómo sería la formación docente inicial en tu modelo de escuela, Sergio?
Naturalmente, la universidad no prepara maestros, profesores para una escuela que opera en una manera diferente. Y el profesor tiene una tendencia a repetir aquel que se pasa consigo mismo. Entonces, si tiene una formación en la escuela primaria, secundaria y la universidad que es tradicional, tenderá a repetir eso con sus estudiantes. Lo que pasa es que en la escuela da Serra, cuando tenemos que contratar, Contratar. Sí, contratar. Ah, quedó. intentamos tres condiciones. Primero, queremos saber por qué él desea trabajar en la escuela de Serra. Y si sus ojos brillan, para nosotros eso es más de la mitad del proceso, porque la emoción, la pasión por trabajar y trabajar como profesor en la escuela de Serra ya indica que es una persona que está sintonizada con lo que hacemos. Después, tentamos saber cómo él trabaja con grupos, porque en la escuela prácticamente todo se hace en grupos. Diferentemente de otras escuelas tradicionales, el profesor no es solo, no está solitario en su clase. Todos trabajan en grupos. En uno de los salones de clases que tienen aproximadamente 100 4 o 5 profesores disponibles para los estudiantes y todos son responsables por todo lo que se pasa allá. Entonces, no, el profesor que está llegando se junta a un grupo y se mira en los otros que son más experientes y esos le ayudan a trabajar de una manera diferenciada. Claro que antes hay una preparación, un entrenamiento, pero este pertenecimiento a un grupo facilita las cosas muchísimo. Bien, y la otra pregunta que había en el chat es, ¿qué riesgos corremos las escuelas al promover la deconstrucción y descentralización de las políticas educativas a partir de la evidente desigualdad que ha desvelado la pandemia, no solo en Latinoamérica, pero sí mayormente aquí? Ahí, Freddy o Pablo, ¿sí? Son las dos preguntas. Si el quieren. estadista es Freddy. Bueno, nada, yo creo que sí, que lo que se vio claro es que la política central da respuesta a largo tiempo y mal, y por ahí es momento de repensar una política. Ustedes piensen que los sistemas, en Brasil no tanto, pero en México y en Argentina es bastante central el modo de encarar la educación, y eso, bueno, puso en evidencia las fallas que tiene, llegar tarde y mal, ¿no? A mí me tocó capacitar a profesores de distintas escuelas, seguí un proyecto en una provincia, en escuela vulnerable, y nos decían, lo único que nos llegó fue la capacitación tuya, o sea, y no lo hacía el Estado, lo hacía una ONG. Entonces, digo, el Estado no puede, si no descentraliza algo, empezar a generar un sistema adecuado. Y la pandemia lo puso en evidencia. Entonces hay que repensar cómo adaptamos a currículos más flexibles, cómo cada comunidad pueda construir su propia lógica educativa, y a partir de esa empezar a andar un camino nuevo, ¿no? Si nosotros seguimos esperando que todo baje de arriba, y ese arriba lo piensa alguien de turno que recorrió bastante poco el sistema o que no lo conoce de las bases, poco resultado vamos a tener. Creo que el logro de Sergio es que está ahí y ve la escuela, la sigue, la acompaña. Si está manejándola a 200 kilómetros, probablemente se equivoque. Y esto me parece que puede ayudar a pensar un modelo distinto de cómo gobernar el sistema educativo.
Bueno, muchísimas gracias. El mundo cambió, es evidente, ¿sí? Nos quedamos pensando todos, primero los que disfrutaron de la Semana Internacional, en que siempre es posible nuevos aprendizajes. Vivimos estos 3 días de experiencias maravillosas y nos quedamos con esta idea de Sergio, ¿sí? Hay otros tipos de escuelas, ¿m? Y creo que nos queda a todos la posibilidad de seguir pensando qué es educar, qué podemos hacer nosotros para que cada uno de los chicos que llegan a nuestras vidas puedan desplegar al máximo su potencial. Así que mucho para debatir, mucho para pensar. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Sergio. Pablo y Sergio parecen Saavedra y Moreno en la primera junta, ¿sí? Más conservadores. Pablo quiere cruzar el río y Freddy va más despacio, pero los dos van en la línea de que tenemos que generar cambios, sí, pero siempre poniendo a nuestros estudiantes como protagonistas. Muchísimas gracias a todos, una audiencia maravillosa, más de 100 personas en un día que fue tan intenso, así que los seguimos invitando a que nos acompañen. Hay una revista digital que está sacando Sieda en estos días y la semana que viene va a haber otras charlas. Muchísimas gracias a todos por pensar que un mundo mejor es posible, por pensar que la belleza existe y bueno, estamos listos para crear nuevas historias. Esa era una de las frases con que empezó la Semana Internacional. Allá vamos, ¿sí? Con estas maravillosas comunidades de aprendizaje. Muchísimas gracias. Ivana, sí. en el chat está el link para evaluar el encuentro, así nos ayudan a pensar para las próximas capacitaciones. Bien, como en todos los encuentros, sí, está el chat para que podamos seguir pensando juntos cómo seguir generando estos encuentros. Muchísimas gracias. Gracias a Colombia, a Chile, a todos los países que nos acompañaron en esta semana y a nuestros compañeros de Argentina, que también estuvieron presentes en todos estos espacios, creo, de crecimiento profesional y personal. Muchísimas gracias a todos. Si quieren abrir los micrófonos, Ivana, también pueden despedirse, sí, porque ya ahora sí es la despedida. Sí, Sergio, gracias. Vamos a ir todos a tu escuela. Pablo dice todos que no tienen... hacernos su lugar, ¿eh? Ahí. Sí. Pablo dice... Todos ustedes serán muy bienvenidos. Bien, Pablo dice que no hay problema en el número, así que todos preparados para ir a conocer la escuela de Sergio. Sí. Los esperamos. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Chao. Apenas se abra el vuelo, vamos para allá. Eso. Ok, chao. Chao. Gracias a todos. Chao, Claudia. Chao. Chao, Ezequiel. Chao, Beatriz. Chao. Gracias a todos. Chao, Sandra. Para el que no conoce la aplicación, si mueve